en donde aquí hay dos elementos principales que participan en que esto no se lleve a cabo, el diagnóstico no se lleve a cabo. Número uno, en muchos de los casos, los pacientes ya llegan a consulta, ya cuando ya son los estadios muy avanzados, cuando ya se requieren tratamientos ya muy complejos, ya incluso hasta muy mutilantes, y ni siquiera aún así hay una certeza de que al paciente o a la paciente le vaya a ir bien, ¿no? Eso es algo lamentable que se esté diagnosticando ya de manera tardía. Pues les voy a presentar unos casos clínicos en donde uno diría, bueno, es que ¿cómo es posible que ante un tumor, por ejemplo, que mida 4 o 5 centímetros, que es muy grande, imagínense un tumor de 5 centímetros en la mandíbula, pues es muy grande, ¿no? Ahí lo difícil sería cómo el paciente pues, aguantó tanto tiempo, ¿no? Cómo es que el paciente pues, no acudió a consulta tanto tiempo. Bueno, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que en ocasiones el paciente acude, pero no todos los odontólogos pues, tienen a lo mejor esa estandarización para que se haga un diagnóstico oportuno. Es decir, no identifican las lesiones premalignas. Somos especialistas, por ejemplo, para identificar caries que miden 0.01 milímetros, pero en ocasiones no identificamos tumores que miden 1, 2, hasta 3 centímetros, ¿no? Entonces, ese es el tema número 3. Hemos hablado acerca de la leucoplasia, eritroplasia y leucoeritroplasia, ¿no? ¿Sí lo identificamos o no? ¿Sí lo vi con ustedes? ¿Se los mencioné? Sí, doctor. Bueno, entonces habíamos hablado de eso y qué importancia tenía, pues que había un porcentaje de malignización de una leucoeritroplasia, según la literatura que consulten, hasta un 8%, pues es un porcentaje, si bien no es muy elevado, sí es un porcentaje para tener en consideración. Un 40 y tantos por ciento de una eritroplasia, pues ahí definitivamente que ya es muy elevado. Ahora un 75% de una leucoeritroplasia es un porcentaje demasiado alto, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Entonces este es el tema de la unidad número 3 y nos vamos a basar en este artículo. Ese artículo lo escribieron dos alumnos que en su momento estuvieron como ustedes ahí en clase de patología bucal, Anaid Mungarro y Kevin Muñiz. Y después ellos empezaron a juntarse, a ir con nosotros, a participar en congresos y en una de esas escribieron ese artículo. Y es un artículo muy completo. Es un artículo muy completo que está publicado, como lo ven, ahorita lo voy a subir al grupo de Teams, pero está publicado ahí en la revista de la UACJ de Ciencia en la Frontera, ¿no? Y resumieron todo lo que hay que saber acerca de este reto que representa el carcinoma de células escamosas. Lo vamos a ir revisando con detalle. Sin embargo, como les comento, lo voy a subir allá a la página. Entonces, sí les encargo, por favor, que leen una buena leída, porque pues de aquí también me voy a fijar para el examen, ¿no? Este es un tema, como les comento, importante. El simposio que tuvimos virtual, por cierto, de patología bucal, tuvimos con nosotros al patólogo guatemalteco, al doctor Román Carlos, y si se acuerdan decía, qué responsabilidad tenemos las universidades de formar personas, de formar odontólogos que sepan de patología bucal. Una de las desventajas importantes que nosotros tenemos como patólogos, una desventaja muy importante es que nosotros como patólogos no vemos a los pacientes generalmente. Los pacientes acuden a consulta primero con ustedes, ¿no? Acuden a consulta primero con ustedes, o primero con el ortodoncista, y el ortodoncista pues ya le hará una serie radiográfica, o con el periodoncista realizará una radiografía panorámica, y muchas veces así se identifican situaciones de relevancia, ¿se fijan? Pero realmente como patólogos nosotros no vemos a los pacientes, los van a ver ustedes. Entonces aquí la importancia, y el doctor Román Carlos lo decía de esa manera, ¿no?
no es posible que muchos casos no estén siendo diagnosticados, ¿vale? ¿Y cuál es la consecuencia de que un caso no sea diagnosticado de manera oportuna? Pues los acabo de mencionar, ¿no? Que los pacientes son diagnosticados ya tarde, requieren tratamientos mutilantes y ni siquiera, aún así, es una garantía o hay una certeza de que al paciente le va a ir bien. Entonces, ¿qué importancia tiene esto de la patología, no? Al inicio de la clase, pues sonaba muy obvio que yo les decía, bueno, ¿qué tiene que hacer, qué tiene que saber el patólogo, el alumno para pasar patología bucal? Pues patología bucal suena muy redundante, pero pues así de cierto, ¿no? Yo les puedo pasar muchos casos clínicos, les puedo transmitir un poco la experiencia que hemos tenido en las clínicas, en las clínicas o con referidores, sobre todo con cirujanos maxilofaciales, con periodoncistas, que son los que más mandan trabajo, ¿no? Sin embargo, realmente ustedes son los que van a identificar a los pacientes, o sea, eso es importante mencionarlo. Los pacientes van a llegar a consulta con ustedes. Y si ustedes están bien formados en patología bucal, pues podemos hacer algo, ¿no? Si ustedes no están bien formados, entonces pues todo se empieza a complicar. A ver, vamos por orden. Alejandra, ¿me ayuda por favor a leer esto de este capítulo, introducción? ¿Está ahí, Alejandra? ¿Me escuchas? Sí, adelante. Dice, en la actualidad se puede afirmar que la frecuencia de neoplasias ha ido en aumento con el paso de los años. Se ha reportado que estas enfermedades son responsables de al menos el 13% del total de las defunciones a nivel mundial. Sin embargo, las cifras no son estáticas. Según el informe mundial de cáncer, este incremento se detendrá a corto y mediano plazo. Salgado Ramírez, Rivera Ramírez y Altamirano Díaz, 2014. Ok, perfecto, gracias, Alejandra. De Es lo nada. siguiente, fíjese, si echamos un vistazo en los datos a nivel mundial, son cifras que, como su compañera acaba de leer, no se mantienen estáticas, sino que han ido en aumento, ¿no? Hace muchos años, bueno, para empezar, yo creo que hace muchos años había muchas neoplasias que ni siquiera eran identificadas, ¿no? De entrada. Pero hace muchos años era difícil ver un paciente que tuviera una lesión en cavidad bucal. Y no es que las lesiones no hubieran existido en ese momento, más bien lo que ocurría es que no estaban siendo diagnosticadas de una manera oportuna. Entonces eso es bien importante, ¿de acuerdo? Las cifras siguen en aumento. Fíjense, el cáncer en general representa el 13% de la total de disfunciones a nivel mundial. Es una cifra elevada. Y la cavidad bucal, pues no es la excepción. Entonces las cifras van en aumento y así lo comprueban en los últimos años, ¿no? Antes, ¿quién tenía un carcinoma de células escamosas? Que es el más frecuente en cavidad bucal. Fíjense, hace unos 15, 20 años, la persona que tenía un cáncer en la lengua, que es el sitio más frecuente, generalmente era un hombre, generalmente era un hombre que estaba por ahí en la quinta, en la sexta década de la vida, que toda su vida había tomado y que toda su vida había fumado, ¿no? Es decir, que tenía esos dos factores importantes a considerar. Estaba muy claro, ¿no? ¿Y qué está pasando desde unos 5 años a la fecha? Número uno, que así como dice la literatura, el cáncer va en aumento, pero ¿qué creen? Que cada vez a edades más tempranas se presentan casos, lo que antes no se veía, número uno. Número dos, que pacientes que ni siquiera tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están reportados en la literatura para el cáncer de boca? Bueno, los factores de riesgo, el más importante y el único que es considerado un inductor es el tabaco. El inductor recibe ese nombre porque por sí solo puede causar una alteración en el ADN y provocar una mutación. Entonces el único reconocido en ese aspecto es el tabaco o el cigarro. Los demás son promotores. ¿Qué quiere decir la palabra promotor? Promotor quiere decir que se une
que se une al inductor y potencializa el efecto. Esa es la definición de promotor. Esa es la definición de promotor. ¿Cuáles son los promotores que se conocen en cavidad bucal? El alcohol. Entonces el promotor se une al inductor y lo potencializa. Es peor un paciente que fuma respecto a uno que toma, pero es mucho peor un paciente que toma y fuma, porque el alcohol deshidrata a la mucosa y la hace más susceptible a los cambios del inductor. ¿De acuerdo? Otros factores considerados como promotores, pues es el microtrauma, deficiencias nutricionales, la presencia de BPH, que en otras partes del organismo ya está muy estudiado. Sin embargo, en cavidad bucal aún está en estudio, ¿no? Está más todavía. Ok. Britannia, ¿me ayuda, por favor? Si nos enfocamos en México. Lo que sigue, ¿verdad? ¿Perdón? Ok, lo que sigue. Sí. Si nos enfocamos en México, los datos han variado ampliamente con el transcurso de las décadas. En 1990 comenzó el Registro Nacional del Cáncer y 3 años después, este informó que las neoplasias malignas de la cavidad bucal se encontraban en el 22º puesto de alteraciones malignas frecuentes, siendo el carcinoma de células escamosas la más común. En 1994, el RNS fue sustituido por el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas, responsable de integrar la información procedente de los médicos especialistas en oncología y patología del país. Moctezuma Bravo, 2015. ¿Todavía más? Sí, ¿de acuerdo con estadísticas? De acuerdo con estadísticas del 2002, el CCE Carcinoma de células escamosas, con involucramiento de vías respiratorias altas corresponde entre 1.44% y 1.29% de todos los casos de cáncer registrados en México. Hernández Guerrero y Durán, 2018. En los datos más recientes, en 2015, se registraron a nivel nacional 1.196 defunciones por cáncer de la región del labio, boca, faringe, sin especificar la estirpe histológica. Histológica, bueno, gracias. Perdón. No, está bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que los casos van en aumento. Apunten por favor los sitios que son donde es más frecuente el carcinoma de células escamosas. Estos sitios son lo que se conoce como la herradura del cáncer. Es labio inferior, piso de boca, encía, sobre todo la inferior, piso de boca, encía y labio inferior. Y por último, los bordes, labio inferior. Y por último, los bordes laterales de la lengua. Fíjense, ahorita nos acaba de leer su compañera que la cifra se da entre hace algunos años, ¿no? Pero entre el 1.44 y el 1.29 de todos los carcinomas o el cáncer registrado en México. Pues es bien bajo. Y luego, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, otros países, por ejemplo, Brasil, que la población de Brasil tiene cierta similitud con la nuestra. Los niveles los niveles de casos de carcinoma de células escamosas, que es el más frecuente en boca,
estaban muy elevados. Entonces, en Brasil, por poner el ejemplo y por contrastar, los casos estaban muy, muy elevados. Y luego, ¿qué ocurrió? En México bien bajos. Y entonces decían, bueno, ¿cómo es posible que contraste tanto, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? Pues que en México no estaban siendo reportados todos los casos que se presentaban, pues por eso estábamos bajos, ¿no? En cuestión de estadística, tenemos mucha discrepancia con Estados Unidos, porque Estados Unidos reporta todo. Tienen estadísticas muy confiables y en México, no, como no es una obligación reportarlo, lo que no es obligatorio no se hace. Para tratar de subsanar esto, la UNAM y la UAM hicieron el registro nacional de el registro histopatológico de alteraciones bucales, que está coordinado por el Instituto Nacional de Cancerología, en donde, por ejemplo, nosotros en la universidad participamos en ese registro. Subimos año por año todos los casos que hemos tenido de carcinoma de células escamosas o de otro tipo de carcinomas, otro tipo de neoplasias. Hagan de cuenta, nosotros ya subimos la información de todos estos casos correspondiente al 2020 y llevamos actualizado lo que va del 2021 y así lo hacen todos los centros que participan. De esa manera, las estadísticas que se presentan son un poquito más allegadas a la realidad. Pero eso es interesante, ¿no? Los brasileños trataron de contactar a los mexicanos, oigan, pues qué padre, cómo tienen esos niveles tan bajos. Pues no es que los tuviéramos bajos, más bien no se conocía esa información, pues que no era pública. Apunten por favor la definición de neoplasia. La neoplasia se define como la proliferación o la formación de células alteradas que no tienen un control. Doctor, ¿la podría repetir, por favor? El término neoplasia, Sí. así es la proliferación sin control de células que no es posible revertir. Gracias. ¿Ok? A ver, Krishna, usted misma ayúdeme, por favor. El término neoplasia indica El término neoplasia indica el estado en que las células somáticas proliferan sin control a causa de una variación o estímulo que no es posible revertir, por lo que el excedente de tejido permanece aún después de que se haya detenido el crecimiento. Las neoplasias se clasifican según sus características como benignas o malignas. Se considera benigna a aquella que no muestra señales de invasión o diseminación hacia los tejidos adyacentes y que son localizadas. En el caso contrario, donde se observa invasión y destrucción de los tejidos y que es capaz de diseminarse, se utiliza el término neoplasia maligna. Ok, muy bien, gracias. Entonces, es la definición que tenemos, ¿no? Y es el estado, es la proliferación. La proliferación se refiere a la producción de células que no tienen un control. Ahora, las neoplasias, a su vez, se van a clasificar en dos grandes grupos. Y apúntenlo, por favor, las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Miren, el término benignas no quiere decir que no sean agresivas.
Por ejemplo, vamos a ver la próxima unidad, bueno, de esta que viene la otra, tumores odontogénicos. Y por ejemplo, el ameloblastoma, que lo vamos a ver en su momento, es un tumor odontogénico benigno, es una neoplasia benigna, pero es muy agresiva. ¿Por qué es benigna y no se contradice o no se contrapone el que sea benigna y el que sea agresiva? Benigna y agresiva. Agresiva porque ese tumor destruye todo el hueso en el que se encuentra. Es más frecuente que se encuentre en el hueso maxilar, en el hueso mandibular, específicamente en el cuerpo y en la rama mandibular. Y se considera una neoplasia benigna porque no metastatiza. Entonces la característica que debe tener para que sea benigna o maligna es metastatizar. Metastatizar quiere decir irse a distancias, a irse a una distancia. Ejemplo, un carcinoma de la lengua que metastatice y se vaya al pulmón. Esa sería un signo de metástasis. O un carcinoma en el maxilar que metastatice y se vaya al cerebro. Ese sería otro ejemplo de metástasis. Entonces queda claro la definición entre benigna y maligna. Las que tienen la posibilidad de irse lejos del sitio primario, esas son las malignas. El ameloblastoma, hay una variante maligna del ameloblastoma, pero afortunadamente es muy poco frecuente. En su mayoría son benignas y son agresivas. Agresivas porque les digo, destruye todo el hueso en el que se encuentra. Incluso el tratamiento pues es agresivo, porque el tratamiento pues dependiendo del tamaño, pues puede ser desde una recesión en bloque hasta una hemimandibulectomía, ¿no? Que quiten la mitad de la mandíbula. Pues es un tratamiento agresivo, pero va a ser agresivo local. No esas células no se van a ir al pulmón, no se van a ir a sitios distantes. Entonces el tratamiento pues es agresivo, pero tiene buen pronóstico. En el caso de las malignas, pues se requieren tratamientos agresivos y si ya hubo metástasis, pues el pronóstico está muy comprometido. Luis Ángel, ¿me escucha? Luis Ángel, ¿no me escucha? Osiris. Sí, doctor. Permítame tantito, ¿no? Espérame, doctor. Osiris, ¿me ayuda, por favor? Otro grupo no menos importante. Otro grupo no menos importante son las lesiones potencialmente cancerizables, y su presencia en la cavidad bucal representa todo un reto al no tener la certeza de saber si involucionarán o progresarán hasta ser de tipo maligno. Ok, permítame que le subo. Ajá, basándonos únicamente. Osiris. Basándonos únicamente en las características clínicas, es posible identificar de manera presuntiva un tumor localizado en la cavidad oral, ya sea sugiriendo el diagnóstico de neoplasia maligna o benigna con base en el tiempo de evolución, así como en el grado de destrucción del tejido. Sin embargo, la única manera de realizar el diagnóstico definitivo es apoyándose con la evaluación mediante una biopsia para su estudio histopatológico, que es el estándar de oro en el diagnóstico de cualquier lesión maligna.
Ok, gracias. ¿Alguien sabe cómo podemos identificar, así como lo menciona su compañero? ¿Alguien sabe cómo podemos identificar, su compañera, perdón, cómo podemos identificar si hay una neoplasia benigna o maligna? Clínicamente, no con obviamente con el estudio histopatológico, ¿no? Pero clínicamente, ¿alguien sabe? Pues como nos comentó usted, ¿no? Doc? Checando los signos que conocemos básicos de de los procesos malignos, que son lesiones que no cicatrizan después de 2 semanas y sin causas aparentes. Bueno, en el caso de las úlceras, efectivamente, ¿no? En el caso de las úlceras, una úlcera que no cicatrice en 2 semanas, por supuesto que clínicamente me dice aguas, ¿no? Algo aquí puede estar pasando. Ok, muy bien, Martín. Esa es una buena aproximación, pero por ejemplo, algún tumor, yo sé que requiere el tiempo de estudio evolución. histopatológico. ¿Quién dijo yo? Dana, A ver, Dana. el tiempo de evolución. Así es, Dana, un tiempo de evolución. Entonces apunten, por favor, tiempo de evolución. Si hay un aumento de volumen, Dana, Larisa, y usted me dice que ese aumento de volumen que mide 4 centímetros tiene 6 meses, es un tiempo muy corto para 4 o 5 centímetros, ¿no? Sí. Eso es un tema que me debe de llamar la atención. Si hay un aumento de volumen de 4 centímetros, pero Dana Larisa me dice, doctor, pero el tiempo de evolución es de 1 año y medio. Ah, bueno, 1 año y medio es un tiempo considerable. Y si seguramente si eso fuera maligno, pues en ese ya no estaría de ese tamaño, ya estaría de otras con otras características clínicas. ¿De acuerdo? Muy, muy bien, doctora. Otro, Dana Larisa, otro punto que me ayude a identificar esto, además de la evolución. Creo que también la forma, en las malignas creo que no tienen una forma definida. Ok, vamos a ponerlo, apúntelo por favor. Una forma definida o regular versus una forma irregular. ¿Qué quiere decir eso? Que las neoplasias benignas son bien delimitadas, están bien definidas, y eso de bien definido puede ser tanto clínica como radiográficamente. Si en la radiografía se ve muy difuso, pues eso no es un poco un buen signo. Las benignas son bien definidas, las malignas son irregulares. Otro punto que alguien conozca. ¿Están contenidas, doctor? A ver, por ejemplo. Por ejemplo, un quiste tiene, me parece, una capa de tejido, no recuerdo cómo se llama el tejido, pero lo recubren. Bueno, se pueden observar en imaginología. Bueno, histopatológicamente, las benignas están encapsuladas, tienen una cápsula y esa cápsula pues, es un signo de benignidad. En algunas otras esa cápsula ya no se encuentra respetada como tal. Y si ya no se encuentra respetada, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que posiblemente esa neoplasia está pasando de ser benigna a ser maligna. Doc, si es maligna, también invade los tejidos cercanos, ¿no? Histopatológicamente también, pongan esa característica histopatológica, una lesión maligna es infiltrativa o es invasiva, como menciona su compañero. Una neoplasia benigna no infiltra, no invade. ¿De acuerdo? Doc, ahorita me mencionó para una lectura, pero tuve un fallo de red. No sé si vio en el chat que le respondí. Ok, Luis Ángel. A ver, pues ya que está ahí, ayúdeme. Basándonos únicamente en las características clínicas. No, sí, ya lo leyó. Las neoplasias malignas engloban. Las neoplasias malignas engloban un grupo de más de 100 enfermedades que superan las 1000 variantes histopatológicas. Todas coinciden en el estado de proliferación desmedida, anormal y sin control de las células que son capaces de invadir
tejidos adyacentes e inclusive tejidos y órganos alejados de su localización, lo que podría ocasionar la muerte del huésped en caso de que no se traten a tiempo, y que además representa un grave problema de salud en el mundo, ya que se les atribuye un porcentaje importante de las muertes a nivel global. Ok, perfecto. En general, cualquier tumor maligno. En general, cualquier tumor maligno se considera específico de la cavidad bucal cuando se desarrolla a partir de la mucosa oral. Encontramos 3 tipos de mucosa en la cavidad oral: masticatoria, de revestimiento y especializada. Casi la mitad de los casos de cáncer de cabeza y cuello se localizan en la cavidad oral y el 90% de los anteriores corresponden a carcinomas orales de células escamosas, entre paréntesis COSE. Los casos de cáncer de cabeza y cuello con mayor prevalencia se desarrollan en el tracto superior aéreo, por lo que se incluyen la cavidad oral, la laringe, la faringe, que comparten características epidemiológicas de pronóstico y de tratamiento. ¿Sigo con la lectura, doctor? La alteración maligna más común en la mucosa bucal es el carcinoma oral de Ok. células escamosas, ¿no? Perfecto, gracias, doctor. De nada. Bueno, perfecto. Entonces, estos puntos que llevamos de esta lectura comentada son los más importantes. Ahorita los estamos escribiendo, los estamos destacando. Sin embargo, pues vamos a ver casos que nos dicen, pues realmente, que nos confirman esto, ¿no? En el caso de una neoplasia benigna y una neoplasia maligna, las dos son descontroladas, no son reversibles. ¿Qué quiere decir? Pues que no es posible que un tumor desaparezca por sí solo. Un tumor neoplásico vaya a desaparecer solo, ¿no? O vaya a involucionar. No sería lo más, lo frecuente. Lo frecuente sería, pues, que haya que ser retirado, tanto sea benigno como maligno. Y un punto que ahorita me ayudaron a leer sus compañeros acerca de las lesiones potencialmente cancerizables, ¿no? Lesiones orales potencialmente cancerizables. ¿Cuáles entran ahí? Apúntenlas, por favor. La leucoplasia, la eritroplasia y la leucoeritroplasia. ¿En cuánto tiempo una leucoplasia? Bueno, para empezar, no sabemos si una leucoplasia inicial vaya a progresar hasta hacer un carcinoma. Eso no lo sabemos, ¿de acuerdo? No sabemos si una displasia moderada vaya a retornar a una displasia leve y desaparecer, o vaya a progresar a un carcinoma de células escamosas. Tampoco lo sabemos, ¿de acuerdo? Una displasia severa, pues muy probablemente eso vaya para carcinoma y difícilmente va a desaparecer o va a involucionar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? El objetivo de esta unidad es identificar características clínicas que pudieran sugerirme o pudieran sugerirnos la presencia de una neoplasia benigna o maligna. Pero lo más importante, que aprendamos a identificarla. Eso es lo más importante, que aprendamos a identificarla. Doctor, Oigo. ¿qué fue lo que dijo que significaba la leucoplasia eritroplasia? ¿Perdón? ¿Qué fue lo que dijo que esas dos significaban? O sea, leucoplasia y eritroplasia, perdón. Son lesiones orales potencialmente cancerizables, que en un momento tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer o transformarse en un carcinoma. Ok, gracias, doctor. Ok. A ver, María Fernanda, dígame por favor lo que aprendió el día de hoy. María Fernanda. Sí, aquí estoy. Pues lo que aprendí es que, por ejemplo, principalmente donde se presentan los carcinomas es en el área inferior, piso de boca, encías, sobre todo en la parte inferior y bordes laterales de la lengua. Y bueno, cómo diferenciar lo que es una neoplasia benigna o una maligna. Ajá. Que las benignas no van a presentar metástasis, y las malignas pues sí, y estas van a ser invasivas.
También otras características para distinguir pues un tumor es el tiempo de evolución y pues la forma va a depender si es irregular o definida. Ujú. Perfectamente, el tiempo evoluciona, ¿no? Muy bien. Gracias, doctora. Víctor, Alejandro, ¿faltó algo de mencionar? ¿Qué aprendió el día de hoy? Víctor, ¿está o no está? Doc, sí estoy, nada más que, de hecho me estaba saliendo un poquito de las clases porque estaba fallando mi compu, pero escuché pues acerca de la neoplasia y la proliferación o formación de células alteradas. Ajá. Sí, esas, tengo apuntado aquí como dato importante que no tienen un control y el cual no es posible revertir. No tienen un control, ¿verdad? En lo cual no son reversibles. Ajá. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Algo más, Víctor? No, pues sería así como lo que más cabe resaltar que haya agarrado. Bueno, entonces pues ya mañana continuamos. Por favor, denle una leída a los puntos clave que les digo. Miren, esto es importante, apúntelo. Denle una leída a eso. Traten de complementarlo con alguna otra información y mañana al inicio de la clase les voy a preguntar acerca de lo del día de hoy, ¿vale? Que lo hayan ampliado. Entonces esa va a ser, mañana voy a tomar la participación, mañana que tenemos más tiempo. Bueno, ¿hay alguna duda? No, ¿No? doctor. Bueno, pues que tengan... Doctor, ¿Se escuchan, doctoras? ¿va a subir ahorita el artículo? Ah, sí, es que me dice que tengo insuficiente calidad de la red. ¿Sí me escucharon? Sí. Ah, sí, Sí, ahorita lo voy doctor. a ver, espérenme, déjenlo subo de una vez. Me dicen por favor para que me confirmen. Y he leído, doctores, doctoras, échenle ganas. Ya, el tiempo pasa muy rápido. A ver, ahí va. Ya lo subí, no sé, se me hace que ustedes lo deben de buscar en archivo. Sí, ya salió. De acuerdo, entonces, que tengan buen día. Buen día. Gracias, doctor, igualmente. Hasta mañana. Bye. Doctor. Bye. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.